Cuando la semilla cae en buena tierra, da mucho fruto. 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60, a 100 por uno. Esto se refiere a la persona que después de escuchar la palabra recibe la salvación con certeza. 20. Ya, 20, leamos juntos. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y 60 y a 100 por uno. Así quien escucha y entienda la palabra y recibe la salvación, comienza a tener en sí la vida de Dios. Casi nadie tiene un corazón como buena tierra desde el principio. El corazón de mayoría de duro como un camino. O está lleno de pecados escondidos como un pedregal. O cargado de codicias como los espinos. Pero al escuchar y aprender la palabra de Dios, el corazón empieza a cambiar. El corazón duro como el camino se ablanda. Los pecados escondidos como piedras salen a luz. Y las codicias del mundo como espinos son quitadas. Por este proceso, el corazón se transforma en buena tierra. Y cuando alguien con un corazón como buena tierra escucha el Evangelio, entiende con claridad y recibe la salvación. Por eso, una persona salva es como una semilla que ya brotó. Después el versículo 26 que hemos leído hoy, se habla de la vida después de que la semilla brota. Es decir, la vida cristiana después de ser salvo. Ya vamos a ver este versículo 26. Se los leo otra vez. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque del suyo lleva fruto de la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto esté maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Es una enseñanza que compara la vida cristiana de una persona salva. De la semilla brota una hierba. Esa hierba crece, da espiga y finalmente produce grano. Cuando se siembra la semilla, la vida empieza a obrar. Asimismo, a las personas que han recibido la salvación tienen la obra de la vida. 28. Primero hierba, luego espiga. Tercero, grano lleno en la espiga, hierba, espiga, grano. La hierba se refiere a la salvación del Espíritu que recibimos por la gracia cumplida por Jesucristo en la cruz. Es la justificación. La espiga representa el proceso del cambio en nuestro corazón y en nuestra vida. Después del día en que recibimos la salvación, hasta el día en que nos presentemos delante del Señor. Puede decir como la salvación de la conducta o de la vida. Es la santificación. Y el grano lleno en la espiga se refiere a que cuando el Señor vuelva, nuestro cuerpo será transformado y glorificado como el del Señor. Es decir, salvación del cuerpo.
es la glorificación. Ya. 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Dios recoge los frutos maduros y finalmente los guarda en el grano del cielo. Estas palabras de Marcos explican 3 etapas de la vida cristiana, desde el momento en que uno recibe la salvación hasta el día en que entra en el cielo. Se puede llamar 3 tipos de la salvación en la Biblia. 24, vamos a ver otra vez. Primero, la salvación del Espíritu, justificación. 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero, hierba. Una semilla muy pequeña se siembra en la tierra con la temperatura, la humedad y las condiciones adecuadas de la semilla, brota hierba. La hierba es el comienzo de la vida. Primero, hierba. Cuando se siembra la semilla de la palabra de Dios, cuando alguien entiende el Evangelio y recibe la salvación, comienza la vida en él. Es decir, nuestro espíritu fue salvado. La salvación del espíritu es una experiencia única en toda la vida. 1 Pedro 1, 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La semilla incorruptible, es decir, la palabra de Dios, fue sembrada en nuestro corazón. Para entender el significado de la sangre de Jesucristo por medio de la palabra, recibimos el perdón de los pecados. Al mismo tiempo comienza la vida de Dios en nosotros, en un fenómeno asombroso que una pequeña semilla llegue a ser una flor o un gran árbol. El fenómeno de la vida es una obra de Dios que el ser humano jamás puede producir por sí mismo. Asimismo, cuando la palabra de Dios se siembra en el espíritu de una persona, comienza el fenómeno de la vida. El corazón y la vida que antes no podían cambiar con nada, empiezan a transformarse. Primero, hierba. Esta palabra significa que la vida ya ha comenzado. En el momento de recibir la salvación, la semilla de la palabra de Dios fue sembrada en nosotros. Santiago 1, 18. Este versículo leamos juntos. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios hace nacer a sus hijos por medio de su palabra. ¿Por qué nos hizo nacer por la palabra de verdad? Es para vivir con nosotros eternamente. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios, uno debe nacer de nuevo. Solo el que ha nacido de nuevo puede vivir con Dios para siempre. Por eso Dios nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Cuando uno nace como hijo, la casa de su padre se convierte en su casa. ¿Cierto?
Aunque alguien traje toda su vida para el dueño de una casa rica, no puede convertirse en heredero de esa casa. Pero si nace como hijo de esa casa, todo lo que pertenece al Padre será suyo, de manera natural. De la misma manera, por más que uno se esfuerce en trabajar para Dios, no puede heredar el reino de Dios. Es decir, no se entra al cielo guardando la ley. El que nace de nuevo por la palabra de Dios es hijo de Dios. Y Dios le da en herencia el cielo a su Hijo. San Juan 8:35. Leamos juntos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para Dios. Entrega su reino como herencia a sus hijos. Es decir, a los que han nacido de nuevo, Él les da su reino. Aunque alguien vaya a la iglesia por 30 años o 50 años, si no ha nacido de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Debe nacer como hijo de Dios. Dios hace nacer a sus hijos por medio de la palabra de verdad. El que entiende esa palabra nace de nuevo. Colosenses 1:6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis en la gracia de Dios en verdad. Hay un día en que uno comprende de verdad la palabra de Dios y su gloria. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde ese día, la vida de Dios empieza en ellos. Ese día se convirtieron en hijos de Dios.